Hola, qué gusto saludarlos de nuevo en este nuevo episodio de A Una Voz. Y como siempre, me acompaña mi buen amigo Miguel Giacomán. Mike, qué bueno estar de nuevo aquí. Sí, después de un episodio tan exitoso como el anterior, que hablamos de relaciones, hoy vamos a hablar acerca de soltar mi pasado. Como después del episodio anterior muchas relaciones terminaron. No, pero creo que es un gran tema el del día de hoy. Hablar sobre dejar atrás lo que hay que dejar atrás. Sí. En ocasiones anteriores hablábamos acerca de cuando se nos queda Jesús atrás. Sí. Y eso es algo que no hay que dejar atrás, ¿no? Cuando se nos olvida lo más importante. Pero pareciera, y me gusta hacer ese juego de palabras, que en ocasiones usamos la memoria para bien o la usamos para mal, ¿verdad? Y en ocasiones usamos la memoria para recordar aquello que no debemos recordar o traer al presente constantemente, ¿no? Y creo que en la Biblia encontramos múltiples lecciones o historias acerca de que el pasado se debe quedar en el pasado y no debemos de andar cargando con ciertas cosas, ¿no? Claro, el detalle es que a veces no es tan fácil soltarlo. Claro. Creo que muchos estarían de acuerdo en que es importante y se debe de hacer, pero a veces no es fácil. Y yo he traído muy presente, y de hecho lo he estado compartiendo algo con Comunidad Olivo, de las lecciones que sacamos del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés, esa etapa de su historia. Creo que hay tanta riqueza ahí de enseñanza y empezamos ahí. Están en Egipto, tienen más de 400 años de esclavitud. Y la historia, que sí, vamos a enfocarlo mucho en salir de tu Egipto, que representa tu pasado, pero comienza con oración, y por eso lo vamos a estar considerando aquí. Comienza con un clamor desesperado del pueblo y Dios le dice a Moisés que él ha oído el clamor de los hebreos y ha decidido ya librarlos. Y creo que aunque digan, pues claro, siempre van a insistir en oración, porque creo que es bíblico. Empezamos nuestro camino a la libertad y a dejar el pasado atrás en oración, en clamar a Dios por su ayuda, porque aunque uno reconozca que esto es importante y quiera hacerlo, la verdad, solos no lo vamos a poder lograr. Necesitamos empezar con ese honesto, genuino clamor. Dios, ya quiero salir de algo tóxico, de aún recuerdos del pasado que... No solo recuerdos, pero hábitos tal vez que se han establecido en mí y por más que intento por mi cuenta no puedo. Empieza ahí con ese clamor. Sí, y quizá a través de ese clamor vendrá algo de lo más importante, que es, y lo he escuchado a usted comentarlo, identifica tu Egipto. Correcto. Quizá tiene nombre y apellido tu Egipto, por cierto, ¿verdad? Quizás es una relación y a mí en lo personal, que creo mucho en el poder de la comunicación, creo que la comunicación es una conexión, a tal grado que Dios eligió estar en comunidad con nosotros a través de comunicación. Por eso oramos, por eso leemos la palabra, estamos en constante comunicación con Dios. El problema es cuando hay mucha comunicación con nuestro Egipto. Y entonces constantemente estamos en comunicación con ciertas relaciones de nuestro pasado. ¿Cuáles considera usted que hoy por hoy son los Egiptos más populares en la sociedad actual? Bueno, uno que has mencionado son relaciones que ya no son saludables para mantener, haya sido algo sentimental o simplemente amistoso o aún laboral, algo del pasado, pero que hoy ya no es parte del plan de Dios para tu vida y tú puedes reconocer que te hace daño. Tradiciones o costumbres que ya reconocemos realmente no son bíblicas y que realmente no honran a Dios, pero tal vez viene muy arraigado en nuestra familia, en nuestra cultura, en una manera respetuosa, pero hay que
cortar con aspectos así de nuestro pasado, ¿verdad? Aquí hablándolo simbólicamente como nuestro Egipto, que fue el caso de ellos. Y creo que por ahí va mucho de lo que tenemos. A veces son recuerdos, o sea, ya no es algo activo, pero en mi mente sigue haciendo ruido. Y creo que es bien importante hablar de ese aspecto. Cuando hablamos de libertad, ¿qué enseña la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento, ya con la venida de Jesús, ya con el Espíritu Santo morando en nosotros? Y Jesús hizo una de esas declaraciones icónicas que hizo tantas, ¿verdad? Pero una de las más famosas es: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo he oído esto citado en películas de Hollywood, en series, y tomado fuera de contexto, claro, y en maneras medio raras, ¿verdad? Pero sí es una verdad universal. Verdad saca a alguien de la mentira. El detalle es que Jesús lo está hablando en un nivel más profundo. Si lees ahí, es Juan 8:32, pero si lees desde el versículo 31, Jesús dice: el que permanece en mi palabra será mi discípulo y conocerá la verdad, y la verdad lo hará libre. Está hablando no solo de una verdad general, sino de la verdad de la palabra de Dios. Y a mí me llama la atención que dice: el que permanece en mi palabra. Sí, y el que permanece es diferente que el que la recita. Claro. O el que la escribe o el que la comparte en Instagram. Permanecerla implica casi vivirla. El que vive en mi palabra. Sí. Porque a veces estamos más comprometidos con el método que con la verdad misma. Cierto. Y me encanta la aclaración. Permanece. Y luego viene que esa verdad les hará libres. Porque sí implica entonces que sí hay que leerla y sí hay que conocerla, sí, para poder ejercer y vivir en esa libertad, ¿no? Sí, totalmente. Y también permanecer en él me habla de que a veces es un proceso, no es a la primera. Porque sobre todo si tenemos muy, muy arraigado en nosotros una mentira que tal vez por crianza o por los medios, la cultura popular, ¿verdad?, nos está bombardeando con esta mentira y está minando la verdad de tal vez nuestro valor como persona, o qué nos da valor como persona, o que para ser importante yo tengo que tener mucho dinero, ¿verdad? Para ser feliz, yo tengo que estar activo sexualmente antes y fuera del matrimonio. Y este tipo de mentira se puede arraigar tanto en uno, que uno lee la verdad de la palabra, pero luego tiene que permanecer en esa verdad, tiene que renovar el entendimiento, dice Romanos 12. Tenemos que cambiar el chip porque ya fue programado equivocadamente con una mentira o una media verdad. Y ahora tenemos que desaprender la media verdad o tal mentira y aprender la verdad conforme a la palabra de Dios, aunque no sea popular hoy en día, aunque a primera vista ni siquiera parezca que es cierto. Pero cuando uno permanece en ello, va a empezar a ver que genuinamente la palabra de Dios es verdadera y es libertadora. Wow, me voló la cabeza lo que decía al inicio de esto que comentaba. Permanecer implica tiempo. Sí. Habrá ciertas libertades que tomará tiempo. Correcto. Necesitará paciencia, persistencia, porque permanecer implica, pues no es claro en si es mucho o poco tiempo, pero habrá que permanecer en la palabra. Correcto. Y bueno, definitivamente el pueblo de Israel es muestra de que toma tiempo, ¿verdad? Oh, sí. No pasan de una cosa a otra. Ahora, le tengo una pregunta bien, no sé la respuesta de esto. Y quiero que usted tenga esa respuesta.
Porque es algo muy común dentro del mundo de la fe. No sé si lamentablemente. Pero hay un término, el término maldición generacional. Muy bien. Que se ha apropiado. O sea, yo busco en el Nuevo Testamento que salga como tal maldición generacional y no lo encuentro. Sí, porque no está ahí. Ahora, ¿realmente hay maldiciones generacionales? Bueno, yo voy a dar mi opinión. Eres muy atrevido, Mike. O sea, es un tema donde hay opiniones fuertes y yo respeto que no todos estemos totalmente de acuerdo. Al leer el Nuevo Testamento, al leer que Jesús tomó toda maldición de la ley sobre él en la cruz, yo estoy de la postura, y no solo yo, me baso en autores mucho más preparados en la palabra que yo, que como creyentes ya no tenemos que arrastrar maldiciones generacionales. Ahora, lo que sí creo que hay, y a veces tal vez puede sonar como un tecnicismo la diferencia, hay patrones generacionales, hay tendencias generacionales. Entonces, yo creo que muchas veces atribuimos a eso y lo llamamos maldición, pero creo que es algo que a veces hasta en la genética hay una tendencia hacia cierto tipo de comportamiento, o muchas veces es aprendido y hay un patrón que luego se repite. Uno de los más tristes es del alcoholismo, de los vicios. A veces vemos a un hijo siguiendo en esas pisadas de su padre. Era lo que más odiaba de ver en su padre y lo termina haciendo. Y creo que hay estos patrones, hay estas tendencias. Y algunos citan, ¿verdad? Precisamente de Moisés, Dios realmente a través de él, diciendo cómo Dios visita la maldad hasta la tercera o cuarta generación. Pero lo tenemos que tomar en balance con mismo Moisés diciendo, pero el hijo no pagará por lo que hizo el padre. Entonces creo que cada generación es responsable. Las secuelas de lo que hicieron nuestros padres sí nos afectan. Y las secuelas de lo que hago yo sí va a afectar a mis hijos. Sí los afecta, pero no los domina. Ellos tienen esa libertad en Cristo Jesús. Pero puedo sí haberles enseñado o aún heredado una tendencia a veces a cosas buenas, pero a veces a cosas no tan buenas. Y entonces ahí cada uno es responsable y cada uno tiene el poder, con la ayuda del Espíritu Santo, a romper con esas tendencias o esos patrones generacionales. Sí, y me gusta que aclara que también hay cosas buenas. Claro. Porque lo que sí veo en el Nuevo Testamento, en tantas ocasiones, pareciera una obsesión con los linajes. Pareciera una obsesión con las generaciones, sí, pero de manera positiva. Correcto. Y aún hay circunstancias que quizá lo comparte, pero hay ciertas personas en el linaje de Jesús mismo que yo digo, híjole, esa pues, no sé si es la mejor carta de presentación. Ajá, pero lo presentan como algo bueno. Aún el clásico Jesús, hijo de David, se presenta a Jesús como a David siendo parte del linaje de Jesús como algo positivo. Es decir, se vale también apropiarse de las victorias de nuestras generaciones. Sí, sí. Hay hasta legado que podemos tomar y construir, edificar sobre ello y aprovechar las buenas tendencias, los buenos patrones que también recibimos de nuestros padres. Y volviendo un poquito a Egipto y el pueblo de Israel, que al fin Dios manda a Moisés y que empieza en oración y luego Dios obra las plagas y luego lo que es la Pascua, ¿verdad? Por ese corderito literal que cocinaron las familias hebreas y aplicaron la sangre en los marcos de sus puertas, de sus ventanas, y fueron librados de la muerte y de ahí librados de
Egipto. Y bueno, van al desierto, pero algo empieza a suceder. Hay varios momentos en la narración, en Éxodo, en Números, donde el pueblo está añorando volver a Egipto, donde se están quejando de que no hay buena comida y es casi de risa la manera que dicen, uy, en Egipto, todo lo que teníamos de comida gratis, y hasta ahí mencionan parte del menú. Oye, ¿no se te está olvidando algo? Eran esclavos, maltratados, trabajando todo el día, todos los días para un amo. Y bueno, sí les daban algo de comer para que siguieran produciendo. Pero ¿cómo es la mente, verdad? Hay como una amnesia selectiva que a veces tenemos. Y solo nos acordamos de los supuestos buenos tiempos. Digo, sí hay algunos reales buenos tiempos en el pasado, pero como que somos muy selectivos y sentimos que todo era mejor antes y olvidamos la parte mala o difícil de antes. Y si no somos sabios, hasta nosotros mismos vamos retrocediendo a nuestro Egipto, es decir, a cosas no positivas, no saludables de nuestro pasado. Sí, tendemos a ver con nostalgia nuestro pasado. Sí. Y en ocasiones esa nostalgia nos priva de un presente o un futuro prometedor. Totalmente. Ahora, lo que me parece interesante de Egipto es que trae una sensación de bienestar o una sensación de calma, de control, cuando no a largo plazo solamente te está quitando el tiempo. Claro. Encontramos en la vida real personas que por tener su mente en el pasado se privan de disfrutar el presente o el futuro. Y creo que lo peligroso de Egipto es que Egipto no te mata. Egipto te mantiene vivo para que le sigas sirviendo. Egipto no quiere acabar con tu vida, quiere robarte tu vida. Cierto. Y es bien loco, pero me hace pensar en esto. Usted hablaba a la diferencia ahorita entre secuelas o consecuencias y maldiciones generacionales. Sí. Pero a mí me llama la atención pensar que tenían 400 años como esclavos. Sí. Generaciones habían pasado por ahí y a ellos tenían la gran oportunidad de hacer que eso cambiara una vez y para siempre. Que sus hijos y sus nietos no fueran más esclavos, sino que tuvieran una tierra prometida. Y me lleva a la reflexión de ¿qué me está robando hoy tener mi cabeza en Egipto? Lo ha mencionado usted y lo he escuchado también en múltiples lados, pero ellos salieron de Egipto, pero Egipto seguía en ellos. Es muy acertado. Qué doloroso. Sí. Haber salido de Egipto, porque Dios ya hizo la obra. Sí. Dios ya abrió el agua y pasaron Sí. y se hundieron los... Sí, el ejército de Egipto que representa nuestro pasado, sepultado por la obra de la cruz y luego sellado en el bautismo en agua. Y aunque los israelitas no lo hicieron, pero a veces nosotros sí lo hacemos, regresamos al agua y queremos sacar a los egipcios. Sí. Oye, no, ayúdame otra vez. Ajá. Y en ocasiones lo hacemos. Sí, y terminan siendo ciclos bien tóxicos. Ahora, ya estamos ahí. Y, perdón audiencia, pero asumo que también estás ahí en algunas áreas de tu vida. ¿Qué hago? ¿Cuál es la fórmula, la solución? ¿O qué encontramos en la Biblia de esto? Para salir de ese ciclo. Porque al mismo tiempo, me parece a veces un poco desalentadora la historia del pueblo de Israel, porque tomó demasiados años, hubo muertes. Claro. No queremos llegar a eso. No. ¿Cómo podemos renunciar a un Egipto cuando de verdad hay una dependencia de ello? Sí. Llevándolo a la vida real, a veces hay una dependencia química. De mi Egipto, hay una dependencia emocional, de una relación maltrecha. Sí, totalmente. Juzgamos fácil a alguien
Antes me pasaba mucho, le confieso. Venía alguien del grupo de jóvenes y me, no puedo terminar esta relación. Pues termínala. Evidentemente está mal. Hay pecado por todos lados, en todos sentidos. Pero no es fácil decirlo. Sí. Es muy difícil llevarlo a la acción. ¿Cuál es ese puente entre saber la verdad y vivirla? Sí. Quiero citar por un momento a una gran autora, Beth Moore, que es de las más respetadas autoras. Ella vivió terrible abuso en su infancia en casa y ella escribe mucho sobre este tema de salir de tu pasado. Y ella comentó de 3 puntos bien básicos, y el primero es identificar. Y ahorita lo mencionaste. Tengo que identificar qué es lo que me está robando en mi vida actual. ¿Qué es aquello que todavía de mi pasado me está afectando, sea mentalmente, sea emocionalmente o aún físicamente? Si no lo identifico y no lo hago específico, no voy a poder luchar contra algo vago y general. Y luego rendirlo, y sé que este punto no es tan sencillo, pero rendirlo al Señor, genuinamente en oración, llevárselo a Él y pedir su ayuda. Y si es algo pecaminoso, en una expresión de arrepentimiento y rendición. Pero luego ella añade el tercero, que es la paciencia. Y me vuelvo a Jesús diciendo, el que permanece en mi palabra. Esto tiende a ser un proceso, no solo un momento. Y algunos se frustran, pero ya oré, ya se lo entregué, ¿por qué sigo sintiendo esto? Generalmente tiende a ser un proceso, y algo que nos ayuda en el proceso es buscar llenarnos de la palabra de Dios. Es interesante, hay una cita en 2 Corintios 10, donde habla que nuestras armas no son carnal, no son como las armas naturales, son poderosas en Dios. Y luego habla de destruir fortalezas, habla de argumentos, habla de llevar cautivo pensamientos. Todo eso es en la mente, pensamientos, argumentos, contra el conocimiento de eso. Todo esto está sucediendo en la mente. Fortalezas, todos los autores concuerdan, es como patrones de pensamiento. Es una mentira que ya echó raíz y se volvió como una fortaleza, como un muro que no deja penetrar la verdad. Entonces, si allí es donde más nos ataca el enemigo, en nuestros pensamientos, entonces allí tenemos que hacer guerra. Y es, en gran parte, reemplazando la mentira con la verdad de la palabra. Leer la palabra y empieza, pero no solo es una lectura rápida y se acabó. Es reflexionar en lo que estoy leyendo. Es platicar con Dios de lo que he leído en oración. Es pedir su ayuda, pero específicamente sobre la base de la palabra. ¿Sabes? El pueblo hebreo fue instruido por Moisés a escribir partes de la ley y tenerlo en sus casas, hasta llevarlo ahí en su ropa. ¿Y qué tal si tomábamos ese buen ejemplo, no como una ley, ¿verdad? Pero de escribir, sea en literal papel? Mi esposa pone versículos en tarjetitas y los pone en lugares estratégicos, o bien en tu celular, donde se te va a aparecer ahí, sobre todo si estás luchando con algo muy particular, versículos que te van a ayudar y fortalecer en eso, y que lo estés viendo y leyendo y recordando, y poco a poco hacer el proceso de renovar el entendimiento y alinearnos a la verdad de la palabra de Dios. Un tema que me gustaría tocar es que mucho de esto es mucho de lo que nos ata al pasado es la falta de perdón. Encontramos en algún punto, esto me surgió porque hoy, recapitulando un poco esta historia, encuentro un momento en donde casi el pueblo de Israel se enoja con Dios. Sí. Y es como, bro, te acaban de liberar. O sea, Él es el que te salvó de ahí. ¿Por qué estás enojado? Ahora, ya poniéndote en sus zapatos, dices, wow, está en una posición muy difícil, ¿no? Sí. Y así como encontramos acá que la verdad
te hace libre, y encontramos en la Biblia varios pasajes como perdónanos como nosotros perdonamos. Oh, sí. Pareciera que el perdón también es una llave a la libertad. Completamente. Y yo creo que acá el pueblo de Israel, entre que no perdonaba a Dios, no se perdonaban a sí mismos, no perdonaban a sus antepasados. Sí. ¿Qué le podríamos decir a alguien que no ha encontrado libertad por la falta de perdón? En ocasiones me equivoqué tanto en cierta relación que ya no la voy a dejar. Me voy a quedar ahí hasta que se componga. Y te estás casando con algo que la verdad está mal hecho desde el principio por la falta de perdón. Sí, quiero comentar de esto y reforzarlo con Efesios 4. Habla de que no se ponga, enójate, literal dice, pero no se ponga el sol sobre tu enojo ni le des lugar al diablo. Creo que el guardar el enojo es básicamente rencor, es guardar la ofensa. Y eso le da lugar al diablo, que es robarnos la paz, el gozo. El diablo no nos puede robar la salvación, pero nos puede robar el gozo de nuestra salvación, la paz de nuestra salvación, y tenernos en esta especie de esclavitud, pero porque nosotros nos dejamos. Y entonces dice, enójate. Es decir, va a haber conflicto, va a haber momentos que nos enojamos. Eso no es pecaminoso, mientras no sea una explosión de ira, ¿verdad? Pero ¿cómo manejo eso ya que se dio? Si lo guardo, dejo que el sol se pone sobre ese enojo. Entonces, esto no honra a Dios y me está haciendo mucho daño. Le está dando ventaja al enemigo. Yo tengo que soltarlo. Y yo sé que eso puede ser sumamente difícil, sobre todo si la ofensa fue muy dolorosa, pero siempre tenemos que volver a Jesús, a su ejemplo, a la cruz. Desde la cruz, Él dijo, perdona, los padres no saben lo que hacen. Estaba siendo brutalmente crucificado el perfecto Hijo de Dios y Él perdonó. Y ese perdón no era merecido, era un regalo de gracia. Y Jesús nos llama a recibir de gracia y dar de gracia. Perdón no se merece o no tendría que darse. Hasta incluye la palabra don, perdón, no merecido, ¿sí? Es darle algo a alguien que no lo merece, porque tú y yo hemos recibido ese regalo de perdón de parte de Jesucristo. Si mi enfoque es en la ofensa y me trato de hacer como que me trato de convencer, bueno, tal vez no entendió, no fue tan malo, por ahí no va la cosa. No es justificar o minimizar la ofensa, es ver la cruz y decir, si Jesús me perdona a mí de todo, entonces yo decido extender ese perdón a esa persona que no lo merece. Y por algo Jesús le dijo a Pedro en este tema, perdona 70 veces 7. Porque no solo creo yo que era literal, perdona muchas veces. Creo que está hablando de un proceso donde requiere múltiples ocasiones donde decido perdonar hasta que la obra es completa. Sí, reitero, toma tiempo. Toma tiempo. Algo que me ayuda a pensar es entender que, al igual que el pueblo de Israel, ni Egipto ni el desierto son mi casa. Eso. Mi casa está más allá, en una tierra prometida. Así es. Es doloroso decirlo, pero en ocasiones ni siquiera estará en esta tierra. Así es. Estará en la tierra prometida. Obvio, creemos y tenemos fe que en esta tierra veremos a Dios obrar. Veremos destellos de su promesa y su gracia misma. Y para cerrar este tema, me gustaría hacer una aclaración importante y hacerle esta pregunta. En ocasiones se considera que cuando se habla de soltar el pasado, de superar algo, de perdonar algo, de dejar un hábito, pareciera que la iglesia está peleada con la ciencia. Y entonces, no, a base de versículos se puede superar. Cuando en realidad creo que hay
métodos y formas y acompañamiento, ¿cuál sería su postura ante un cristiano que dice, no creo que necesito al psicólogo, pero no sé si el psicólogo o el psiquiatra ofenden a Dios o entonces no creo en el poder del Espíritu Santo porque alguien va al psicólogo o al psiquiatra? Sí, yo lo comparo a un doctor general. Hay muy pocas personas que sienten que eso es una contradicción y no lo es. Sí, yo busco ayuda médica. Yo, si me duele la cabeza, pido sanidad mientras estoy tomando la aspirina. Y creo que es similar. Si hay situaciones donde tú necesitas algo de ayuda en el proceso, buscar algo de terapia, algo de ayuda psicológica, obviamente lo ideal es con alguien que es creyente o por lo menos que honra, respeta la palabra de Dios y no te va a llevar por caminos antibíblicos. Pero esto no es algo malo, no es una contradicción a la fe, es reconocer que en un mundo caído, como seres caídos, necesitamos, y Dios en su misericordia nos ha dado herramientas para ayudarnos en nuestros procesos de ir avanzando. Pero quiero terminar repitiendo lo que dijiste. Egipto no es tu casa y no tiene nada que ver con la nación actual de Egipto. Amamos a Egipto, ¿eh? Esto es simbólico del tiempo de esclavitud en el Antiguo Testamento. El pasado no es tu hogar. Dios tiene buenas promesas, buenos propósitos, buenos pensamientos para tu vida. Y obvio, eventualmente la tierra prometida representa cuando todo es hecho nuevo en la presencia de Dios. Ese es nuestro hogar. Eso nos debe llenar de esperanza. Así que a permanecer en su palabra y permitir que Él haga los procesos hasta que seamos totalmente, completamente libres. Qué gusto, Mike. Qué buen tema. Y pues hay mucho más obvio sobre un tema así. Te animo si tú quieres, ¿verdad?, leer buenos libros cristianos sobre este tema para ayudarte a conocer mucho, mucho más. Y por lo pronto, así nos despedimos. Correcto, nos vemos en el próximo episodio. Si este episodio fue de bendición para ti, compártelo con un amigo, con una amiga, con un familiar. Creemos que puede ser de mucha más bendición para más personas. Y pues nos vemos en el próximo. Hasta luego.